Muy buenos días. En nombre de Faro de la Universidad del Desarrollo, agradecerle a todos que estén esta mañana acá. La, la literatura cumple un rol muy relevante en la construcción de la historia, de las ideas y de recoger lo que ha sido también la evolución de la sociedad. Por eso para nosotros fue muy interesante la posibilidad de invitar a Roberto Ampuero a presentar y a hablar de su nuevo libro, Nunca volveré a Berlín. No voy a ser yo quien presente el libro porque va a haber una conversación demasiado interesante eh, de Roberto con un gran amigo de la casa, que es Eduardo Sepúlveda. Eduardo Sepúlveda es el director de El Líbero, que es un medio muy importante, muy lleno de vida, además, en sus distintas plataformas y que ha creado muchas comunidades de personas que se activan, comunican y fidelizan en distintas plataformas. Además, es panelista desde hace pocos meses, ¿no? De Tolerancia Cero y tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación que incluye hoy día la presidencia de la Asociación Nacional de la Prensa. Y por lo tanto es un periodista muy destacado, no solamente en su rol de comunicador, sino también en la influencia hacia dónde se dirigen las comunicaciones en Chile. El objetivo es conversar, es poder dedicarle tiempo a ello y para eso van a tener moderado por Eduardo, quien además va a presentar con más detalle que yo a Roberto y un poco el contexto de este libro, una conversación de alrededor de una hora. Y el objetivo es abrir espacio para preguntas del público después, si es que eso lo permite, que creo que hay interés. Y como siempre en estas actividades, porque no todo puede ser eso, vamos a tener tiempo para tomar café y poder departir, comprar el libro, todos los interesados, que está fuera a la venta, y contarles que junto con esto después Roberto va a tener un diálogo, John, ¿dónde está John? John, un diálogo atlántico donde vamos a seguir la conversación de este libro al alero de la Cátedra Vargas Llosa, de la cual Faro de la Universidad del Desarrollo participa en la red iberoamericana de esta cátedra, y Roberto ha accedido a poder participar de ese foro online para poder difundir también las ideas y seguir conversando este tema. Así que, Roberto, Eduardo, muchas gracias por estar acá. Por favor, bienvenidos y les recibimos con un aplauso. Bueno, buenos días, muchas gracias. Una alegría estar aquí en esta universidad fantástica, muy bonita. Alguna vez hice clase aquí también y tengo una hija que es alumna, así que la verdad muy conectado desde hace muchos años y con gran admiración ver lo que han hecho. Y feliz de estar con Roberto Ampuero. eh, Conocemos hace muchos años, desde que yo estaba en el Mercurio y él me mandaba artículos, me acuerdo, hace 20 años o más, 25 años. Y yo siempre que miro una foto de Honecker o pienso en la RDA, pienso en Roberto. A mí él es como que de alguna manera en el imaginario es como el chileno que referente en el tema RDA. Por supuesto que hay otros chilenos que son referentes, como Michelle Bachelet, por supuesto, que estuvo en la RDA, como la mamá de Michelle Bachelet, que fue fan de la RDA hasta el final de sus días. Y en cambio tenemos a un Roberto Ampuero que probablemente es el antifan de la RDA. A mí me tocó la casualidad y por eso que el libro eh, me generó gran interés porque yo estaba haciendo la práctica de reportero en el Mercurio cuando muere Honecker, en Chile, por supuesto. Y entonces me mandan, me dicen que lo van a cremar. Tipo, lo velan, hacen un tipo de ceremonia y, y me mandan al cementerio donde lo van a cremar. Y yo tenía que informar, mirar la chimenea, eh, y cuando empezara a salir humo,
era el humo, tenía que averiguar a qué hora lo iban a cremar y todo, entonces, y ese humo era Honecker, digamos. Entonces, me tocó ser testigo y estar ahí, informar para el Mercurio, que en este minuto estaban saliendo la ceniza, el humo del cuerpo de Honecker, lo que para mí era muy impresionante. Además, una cosa que uno nunca pensó que podía ocurrir, un personaje de ese tamaño, que llegara a Chile y que fuera incinerado en Chile y que a mí me tocara sacarle la foto al humo, que era como una cosa medio, no sé, medio tragicómica, ¿no? Porque obviamente Honecker significaba para mucha gente tragedia. Entonces el libro es muy interesante porque efectivamente esta conexión entre la RDA, entre Honecker y Chile se hace carne aquí. Además, Roberto lo hace de una manera, como siempre, muy entretenida, con historias de amor. Siempre sus libros tienen eh, tórridos romances, ¿no? Y cosas como esa, y lo hace muy entretenido también, digamos. Eh, que uno le dan ganas de ver la película y empieza a imaginar quiénes van a ser los actores y las actrices. Así es que nada, Roberto, obviamente una alegría estar aquí presentando este libro. Y, y lo primero que te quiero preguntar, digamos, es, ¿por qué quisiste escribir este libro? Está bien, ¿verdad? Sí, te escuchan bien. Perfecto. Primero, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación a la Universidad del Desarrollo. Gracias a ustedes por estar acá presentes. Me disculpan a quienes les doy la espalda involuntariamente, pero estoy hablando para todos. No sé si se escucha también. No. Voy a... Ahí sí, ¿verdad? Ahí está. Ahí me escucho yo también. Eh, ¿Por qué Honecker? Voy a tratar de ser bien breve, porque primero yo viví durante un par de años, 3 años y medio, detrás del muro, bajo el régimen de Erich Honecker. Lo conocí no a él personalmente, sino los efectos de su régimen sobre la ciudadanía, sobre mis compañeros de universidad, sobre gente que eran vecinos. En ese sentido lo conocí y lo que era su dominio. Eh, y después volví a encontrarme con él, en el sentido figurativo del término, cuando yo viviendo ya en Alemania Occidental, llevaba desde el año 82 viviendo en Alemania Occidental y era corresponsal de prensa en Bonn, la capital de Alemania Occidental. Eh, me dicen, mira, debido a las circunstancias que están ocurriendo hoy en toda Europa oriental, con este temblor que parece que va a ser un terremoto en Europa oriental, tú eres la persona indicada para ir a Berlín, la persona indicada para ir a la RDA a reportear qué ocurre allí. Porque obviamente yo había vivido y hablo alemán. Esa fue la segunda vez que me encontré con Honecker. La primera vez viviendo bajo su régimen, la segunda vez viendo cómo eso se venía abajo y escribiendo sobre aquello, que es uno de los momentos más inolvidables de mi vida. Y la tercera, porque cuando yo ya volví a Chile, vivía en Chile, llega Erich Honecker a Chile. Y uno como escritor dice, este señor me está hablando a mí. Este señor quiere que yo cuente algo sobre él. Y, y más allá de esto, sí sentí que podía compartir algo y de la forma en que lo puede hacer uno como escritor, que es distinto a lo que lo puede hacer uno como político o como historiador, ¿verdad? Como filósofo. Y el novelista incorpora la ficción a los hechos reales. Pero como muy bien dice Mario Vargas Llosa, ¿verdad? La literatura es capaz de decir verdades a través de mentiras, porque no todo lo que hay en una novela es real, pero todo lo que está en una novela tampoco es mentira. Entonces ahí hay algo que me daba a mí la fuerza, el deseo, las ganas tremendas de hablar sobre Honecker, pero no solamente sobre Honecker, como tú bien lo has anunciado. Claro, porque efectivamente la novela se puede leer de varias maneras. Una manera, por supuesto, es leerla con ojos políticos, ¿no? Y uno anda buscando todo el rato, y quiero tocarte ese tema, o lo puedes leer también como una historia de amor o como una historia de espías, si tú quieres. O sea, tiene como por lo menos tres maneras de leerse: con una novela policial espía, novela política, un thriller, ¿no? Político, o una historia de amor torrida. Eh, Déjame irme a la política, que es lo que más me gusta. Por supuesto que en ti
o sea, en Roberto Ampuero, si uno te mira, te analiza como personaje, más allá que como novelista, por supuesto que el elemento de la conversión es central, ¿no? El haber cambiado, haberte movido dentro del mapa, y eso en esta novela y en otras, yo siempre encuentro que hay algo que tiene que ver con eso, o sea, como que son personajes que están afectados, que algo les pasa con este régimen, o que se enfrentan a él, o que son decepcionados por el régimen, y ahí yo tiendo a sentir que aparece tu esencia, esa esencia tuya que en algún minuto se convirtió. Hablemos de eso, digamos, de Sí. cómo esa conversión va como trazando una línea en tu obra. Bien, lo primero, después me recuerdas lo de la conversión. Que fíjense que, y los invito a acompañarme en esto. ¿Cuál es la diferencia entre un novelista y un político? Quiero simplificarlo y ser esquemático. La diferencia primordial es que el político tiene que dar alternativas, tiene que mostrar caminos, tiene que mostrar proyectos concretos y con fecha, como decía el presidente Piñera. Tiene que mostrar un camino. El escritor, digámoslo así, el político tiene que dar respuestas. El escritor lo que hace son preguntas. Y en ese sentido es muy distinto cuando a mí me invitan, y agradezco esta invitación nuevamente, a hablar como novelista y de pronto te dicen, bueno, ahora hablemos como ex canciller. Pero no estoy eludiendo el tema, pero quiero que entiendan eso, que son dos actividades tan distintas pero unidas al mismo tiempo, se refieren a lo mismo, en el fondo. Utilizan también un lenguaje que trata de convencer al otro de que aquello que tú cuentas, el político trata de mostrar que es posible, cuando es responsable, digamos, y el novelista trata de convencerte de que es plausible o también verosímil aquello que te cuenta. Entonces, ahí hay una tendencia interesante. Volviendo ahora a lo que es la parte de la conversión. A ver, para mí la conversión, el cambio político profundo que yo sufrí, lo hice en el mundo comunista, como siempre lo he dicho. Me hice joven comunista en un colegio alemán, donde no suelen aparecer muchos jóvenes comunistas, y rompí con la juventud comunista y renuncié a ella en La Habana, donde tampoco, no recuerdo mucha gente que lo haya hecho, no recuerdo a nadie, la verdad es eso. Algunos que estaban tan disconformes como yo prefirieron el silencio, pero bueno, cada uno tiene que decidir lo que le corresponde en su momento, no estoy para juzgarlo. Pero quiero decirles con respecto a la RDA, más allá de lo político, de la falta de libertad, de todo esto, del totalitarismo, para un novelista, por ejemplo, ¿qué te queda grabado? Cosas como esta. Yo con el tiempo, y no tardé mucho en darme cuenta porque hablaba alemán, que los alemanes, que eran compañeros míos de curso, o que eran vecinos míos en internado, o anduviera cerca con ellos porque hacía, qué sé yo, traducciones, siempre te miraban a ti como un ser, y lo quiero decir, entre comillas, especial, y no sé si era admiración, odio, envidia, dolor. Porque al mirarte a ti y saber que eras un chileno, implicaba tener un pasaporte, que en algún momento te podría permitir cruzar el muro. El muro. Y ese muro podía estar a 200 metros de tu departamento y no se podía cruzar hacia Occidente y no lo podrías cruzar jamás, sino hasta no haber jubilado. Yo sentía esa mirada. Nunca supe bien qué sentirá esta persona, porque raras veces podías hablar con un par de cervecitas en confianza sobre qué era eso. Porque quiero repetir, el muro como concepto, die Mauer en alemán, estaba prohibido en la literatura, en las noticias, en los discursos, en toda conversación política. El concepto en Alemania Oriental, para que se lo vean con lo que es la ideología, se definía, y así estaba definido, y ese era el concepto oficial en todas las noticias, en todas partes de la televisión, donde fuera, se llamaba la valla de defensa antifascista. Ese era el concepto. Entonces, esto de pronto estar conversando con gente que, ¿cómo me ven? Es interesante, eso, te crea una sensación de inseguridad de pronto. ¿Cómo me ven? Y varias veces me ocurrió conversar con alemanes en confianza,
con alemanes, con alemanas, con amigos, una polola, yo era soltero entonces. Y varias pololas también. Varias pololas también, pero que de pronto te decían, y esa es una pregunta terrible, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? Y después uno captaba, ¿no? Esto de vivir encerrado. Porque, ¿qué no me pasó? ¿Por qué no estaba yo viviendo 10 kilómetros más hacia el oeste? Y podría haber llegado como alemana, como alemán, a caminar por Roma, a recorrer París, que está a la vuelta a la esquina, a entrar a Bruselas, a visitar mis ciudades del otro lado de Alemania. ¿Y por qué tú, siendo chileno, que no tiene nada que ver con Alemania, salvo que estudiaste en un colegio alemán, tú sí, sin ser alemán, sin tener sangre alemana, tú puedes recorrer mi país? ¿Qué me pasa a mí esto? Obviamente pregunta sin respuesta, más allá de la historia, obviamente. Y eso era doloroso. Eso era doloroso. Y siempre cuento una pololita que yo tuve, alemana oriental, ya que está mencionando pololitas, que un día ya más en confianza, ella rehace mentalmente mi desplazamiento desde Chile hasta Europa y me dice, a ver, dime una cosa, ¿tú saliste de Chile? Sí. ¿Y allá hay una dictadura? Sí. ¿Y te deja salir? Sí. Bueno, ya, primera reacción rara de la persona. Y después me dice, pero dime, ¿y tú saliste, cómo volaste? Bueno, Santiago, Ámsterdam, ¿de acuerdo? Hamburgo, Berlín Occidental. Hiciste todo ese trayecto por Occidente, sí. Y de Berlín Occidental, bueno, pasé para acá. Y me dice, pobre idiota, nosotros lo único que queremos es irnos de aquí. Y tú vienes acá. Y esta niña era de la Juventud Comunista. Bueno, como verán, más allá de lo que puede ser la interpretación ideológica, política, la reflexión, porque libros no había ninguno que criticara ningún sistema en ningún país comunista, a mí comenzó esta conversión en el sentido profundamente humano. Y es lo que me permite entrar a una novela como esa y escribirla. No desde el análisis político, no llegué a conclusiones teóricas de que esto es inaplicable, que no sirve, que no funciona, que atormenta a las personas, que les impone ideas totalitarias. No, fue el sentimiento simplemente personal. Y eso es lo que yo creo que me permite a mí entrar a analizar o hablar de países que conocí desde el punto de vista fundamentalmente humano, de lo que es el dolor. Porque se pueden contar muchas cosas datos con respecto a las economías, cómo no funcionan, a la represión, a los presos, a lo que no existe en diario, todas estas cosas cuantitativas. Lo que no se puede explicar ni se puede cuantificar es el dolor que causan las personas. El dolor, para siempre. Por eso esa pregunta, ¿por qué a mí me tocó esto de vivir detrás del muro y no podré cruzarlo hasta que no cumpla 65 años y un día? Cuando el Estado socialista te decía, bueno, ya no sirve como productor, vete, que Occidente se haga cargo de ti. Eso es muy tremendo. Y como ven, profundamente humano. Y para cerrar esta pregunta, y por eso yo sigo pensando que las ideas liberales tienen que ir siempre acompañadas de una relación, de un diálogo con el mundo de la cultura, con el mundo de los escritores, de los artistas, de los poetas. Porque allí hay algo profundo del liberalismo que más allá de los conceptos sociológicos, económicos, ¿verdad? Eh, Tienen que ver con lo profundamente humano. Y está con eso, con algo muy básico como que todos queremos ser, por esencia, libres. Queremos tener queremos ser libres, tomar nuestras decisiones. Poco después de que Roberto publicó el libro El detrás del muro, yo, uno va como a la página 30 y van como 17 pololas más o menos. Yo te digo, más o menos son como 2 pololas por página. No, al revés, una polola cada 2 páginas. Bueno, en ese La libro, fantasía, ¿eh? sí, esa es la parte ficticia del novelista, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, de la escritura y la ficción, eso, pero nosotros estamos organizando un viaje con Roberto y con más gente a ver a una de las efemérides de la caída del muro de Berlín en noviembre. Y estábamos más o menos listos, teníamos armados. Nos juntábamos con Roberto a ver cuál es la ruta, porque queríamos hacer la ex-RDA y llevar a chilenos detrás del muro a mirar
lo que era la RDA y los lugares, y ir a la Stasi, etcétera, etcétera, y lo teníamos muy bien armado y nos toca la mala pata que lo nombran embajador, digamos, y entonces no pudo acompañarnos en ese viaje, pero lo hicimos igual, sin Roberto, lo lamentamos mucho, pero lo hicimos igual, y a mí me llamó la atención una cosa que yo creo que nunca te la he preguntado, y es que estando por Berlín, digamos, están estas bicicletas eléctricas que te llevan, que llevan a los turistas sentados atrás como pasajeros. Y entonces tomamos una de estas y empezamos a conversar con el joven que iba manejando, que tenía unos 30 años, y empezamos a hablar de política y me llamó muchísimo la atención como una especie de nostalgia por el régimen, como diciendo, bueno, pero es que antes yo esto no lo conocí, dice, pero mis familiares, yo tenía una tía y cuentan, y él como nostálgico de un régimen que nosotros mirábamos espantados, después nosotros veníamos de vuelta y después de dar una vuelta completa, y bueno, llegamos horrorizados de lo que había sido, digamos, ese régimen, y los espías, y etcétera, todos los museos que hay, una cosa tremenda, y en el último día, cuando estábamos haciendo el City Tour, nos dice él, no, pero esto era muy bonito, era maravilloso. ¿Cómo se explica una cosa como esa, Roberto? Mira, hay un dicho, ya no existe ese dicho, pero existía un dicho muy sabio en Alemania, que cuando te toca vivir el socialismo real, pierdes dos veces. La primera vez porque te tocó vivir el socialismo real. Y la segunda, porque después viene el capitalismo y te vas a tener que tratar de acostumbrar a un sistema que es completamente distinto. Y si te agarra a cierta edad, ya es imposible adaptarte a una sociedad abierta donde hay que tomar tantas decisiones, donde es muy competitiva, donde los referentes ideológicos no cuentan, donde lo que se premia son otras cosas. Eso es profundamente cierto. Yo te quiero decir que, y a mí me pasó, cuando yo volví a Occidente, después de haber vivido en La Habana y después de haber vivido en Berlín Oriental, y volví a Occidente, me empezaron a bajar pesadillas con las decisiones que tenía que tomar. Porque es difícil explicarlo, porque es para mucho, pero todo está regulado, obviamente, desde dónde vas a vivir, qué departamento te va a tocar, de qué tamaño tiene que ser. Si vas a querer comprar un auto, tienes que, obviamente, esperar 7 años y 11 años, depende, eran dos modelos que había, uno para 7 años, otro para 11 años. Salud no había posibilidad ninguna de escoger, educación tampoco, te indicaban dónde te tocaba. Todo esto es absolutamente regulado. A un ser humano que lo lancen así al mundo y le dicen, usted, como me pasó a mí al llegar a Bonn, bueno, usted tiene que decidir. Eso fue un shock. Volviendo a los alemanes, ¿saben? Hay otro elemento importante y también lo descubrí. Uno, con los años, y si ha vivido un régimen como ese, no puede, a partir de un momento, seguir diciendo, todo aquello fue terrible, todo lo que viví lo perdí, fueron años perdidos e irrecuperables para mí. Allí empieza a operar con mucha fuerza un mecanismo, yo lo veo con amigos alemanes orientales, que tiene que ver, algo tengo que poder rescatar de cuando yo tenía 15 años, cuando yo tenía 18, cuando tenía 30, cuando conocí a mi señora. ¿Ustedes se acuerdan la Vita Bella, que es en un campo de concentración, que le valió mucha crítica por lo mismo al director? Pero ellos tratan ahí de mostrar que de alguna forma sonreían, se podían enamorar, tenían disputas entre ellos mismos. Buongiorno principessa, le decía todas las mañanas. Todo estaba todo bien. Sí. Claro. Y hay un libro fantástico, por cierto, en la Alemania Oriental, de Bruno Apitz, un escritor, que se llamaba Nackt unter Wölfen, que era Desnudo entre lobos, y que era una narración de cómo los que estaban en el campo de concentración nazi allí, había nacido un niño, había un niño que había llegado de alguna forma allí, y todos lo tratan de defender, y representa una esperanza, una ilusión, un secreto que los unía, y les daba sensación de que por lo menos ese niño, un bebé en realidad, los iba a sobrevivir. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú no puedes lanzar por la borda toda tu vida, ni como individuo, ni como generación. Y tienes que atar aquellos momentos que de una u otra forma, yo diría, la nostalgia, y se llama Ostalgie en alemán, del Ost, de nostalgia por el este, Ostalgie, te salva y te rescata. Que es muy duro llegar a decir, es que me tocó vivir hasta el 89.
Y yo tenía el 89, 60 años o 70. Y piensen en los alemanes orientales. Los alemanes orientales no solamente les tocó vivir aquello. Piensen primero que cuando asume el poder Hitler, 1933, los alemanes de esa parte vivieron, los del otro lado también, pero de esa parte, desde el año 33 hasta el 45 bajo el nazismo, del 45 al 49 bajo la ocupación soviética. Fue terrible también en términos de violación. Esa es otra tremenda de violaciones, pero masiva, terrible. También hablé con gente sobre esto. Y después viene 49 hasta el 89, bajo un régimen totalitario, ahora comunista. No puedes arrojar por la borda todo aquello. Y uno piensa, y los que tienen mi edad o son un poco más jóvenes, vamos a decirlo así, se acordarán que uno dice, sí, entonces Chile era más pobre, pero las cosas tenían más sentido, pues se podía jugar a las bolitas. Qué maravilla que podíamos jugar a las bolitas. Mire, ahora andan todos llenos con la última tecnología para jugar. Tienes que rescatar algo, porque no todo aquello fue en un marco político ideológico. Cuando conociste a tu primera niña que te gustó, o cuando te enamoraste, cuando te casaste, cuando estrechaste una amistad, cuando te gustó un tipo de café, de los pocos que había, algún libro, algún poema que encontraste que te impresionó. Todo aquello tienes que rescatarlo para seguir siendo un ser humano. No te puedes azotar hasta el final y morir sin tener una esperanza que a ti te permita decir, valió la pena. Valió la pena haber vivido, valió la pena que, mira, ya, pero es muy tarde para mí. Creo que en eso hay que pensar muy bien. Y te lo digo porque tengo amigos alemanes orientales muy buenos, muy queridos, donde hemos llegado a la convicción, digamos, de no hablar de ciertas cosas para no romper nada a estas alturas de la vida, pero sí ellos saben que están hablando desde la libertad ahora, pero quieren que les entienda sus nostalgias, sus calles que no estaban todavía pavimentadas, no todas las casas, en realidad casi ninguna estaban pintadas, restauradas. Y otra cosa que quiero decir, en un régimen así, la amistad era pero importantísima. Y la confianza de establecer con los amigos, yo sé que tú, yo sé que tú, y tú, contigo puede hablar de todo. Y el resto, sonreímos, nos hacemos como, pero evitamos lo político porque puede ser un agente o un informante. Entonces tienes que rescatar aquello. Ese es el drama. Oye, súper interesante porque, claro, asoma esta vertiente como emotiva dentro del tema político y efectivamente tus novelas tienen eso, si uno mira para atrás, y déjame encontrar un patrón, esto yo creo que nunca lo hemos hablado, pero como el patrón del amor imposible, digamos, el amor medio atormentado, ¿no? Que son estas relaciones que no es una relación, son o sea, desde pasiones griegas que se manda a cambiar la mujer, digamos, o Cayetano Brulé, que siempre todo eso es como áspero, en este caso lo mismo, o sea, son como relaciones medio tortuosas, digamos, que yo no sé si en eso, porque como las relaciones de pareja también tienen que ver con una cosa de poder, ¿no? Y de conexión en temas de ideas, digamos. ¿Por qué será, Roberto, que tus historias de amor son todas medio atormentadas? Sí, a ver, quiero quedarme en esta. Nunca volveré a Berlín. Eh, Sin spoilear demasiado, pero no, porque yo estoy tratando de darme la vuelta para no ya, contarle el libro, pero bien, pero quiero decir, a mí lo que me parecía interesante en esta novela, más allá de enfocarme en Honecker, pero no solamente en Honecker, porque quiero decirles, Honecker era un ser muy plano, muy gris. No se destacaba ni como orador, ni como pensador, ni como un seductor de masa. Tipo, era aburrido, un aparachic, en el mejor sentido de la palabra, un aparachic. Punto. funcionario del... Funcionario, pero de dogmas uno tras otro. Y sin embargo, este hombre fue capaz de salir en la época después del nazismo, de volver a la juventud comunista, porque él estuvo preso un tiempo, volver a la juventud comunista, de hacerse poderoso, hacerse stalinista, muy stalinista y defendiendo la causa de Stalin, empieza a ascender allí. Cuando Stalin cae, él se declara de inmediato anti-stalinista, tenemos aquí, ¿ah? Y sigue ascendiendo y derroca a que era su jefe, que fue además quien lo
le encomendó la tarea de construir el muro de Berlín. Recordemos, Honecker fue el último dictador alemán oriental y el arquitecto del muro de Berlín. Y tuvo un trabajo maravilloso en ese sentido. En el sentido de guardar discreción. Ni la CIA se enteró de que estaban preparando la construcción de un muro de un día para otro. Lo hizo, lo catapultó, lo que logró eso, lo catapultó, lo llevó al poder. Es un tipo tan plano, llega hasta acá, con esta característica. Pero volviendo al amor, me interesaba analizar el amor que fracasa, que es imposible, pero no por la pareja, no por los dos, sino por otras fuerzas que tienen que ver, en este caso, con poder político. Y eso me interesaba analizarlo porque, no quiero entrar en detalles también, pero ocurre en esta novela que dos viejos amantes, o antiguos pololos, por decirlo mejor, que no pudieron consumar su amor por el muro, y porque el chileno sí, porque uno de los chilenos sí podía cruzar el muro e irse, y ella, alemana oriental, no podía, se encuentran en Chile cuando llega Honecker. Y se encuentran, se tienen que encontrarlo con él, se van a encontrar con él. Y ahí el tema es, ¿qué hacemos en ese caso? Estamos ante él, estamos cerca de él, estamos en su condominio, en su casa del condominio, en La Reina, que ahí estuvo. ¿Te vengas? ¿Lo perdonas? ¿Haces como que nada pasó? Y ahí está, y ya sabes, este hombre que tuvo todo el poder sobre ti, que destruyó tu amor a través del muro, está enfermo, en la etapa final, defenestrado, sabe que no puede volver a Alemania. ¿Qué hacer? Y lo que me interesaba era realizar las posibles, está muy vinculado con la literatura en general. What if? Lo que nuestro amor fue interrumpido por elementos ajenos a nosotros, fue interrumpido por razones políticas, por terceros. Ya, pasó. ¿Y qué hago yo entonces? Me quedo con esa idea de no pasó, ya la vida es imposible de recuperar. Lo que se perdió ya se perdió para siempre. Ese es el tema que a mí me interesaba abordar en Nunca volveré a Berlín. Y es donde uno de repente dice, esto no vaya a ocurrir un momento tipo el hombre que mata a los perros, a lo Trotsky, digamos, y el tipo entra y termina, bueno, pero al final se apega muy bien a la historia real, ¿no? ¿Cierto? A cómo terminan las cosas en el caso de Honecker en Chile. Alguna vez hemos hablado, hace un montón de años, me acuerdo, una cosa parecida a esta. Hablamos de una cosa que a mí me sirvió mucho, después la gente me lo comentó mucho también, en que hablamos de tu método de escritura. Yo creo que estamos en una universidad, yo creo que es bueno detenernos un segundo en eso, porque yo creo que es muy buena, no sé si sigues con tu método habitual, digamos, pero me parece súper valioso que compartas cómo escribes tú una novela, cuál es tu metodología, cómo se hace esto, cómo se planifica, porque yo crecientemente he visto que la gente, todos tenemos el sueño de escribir alguna vez un libro, una novela, y me parece que tu método, a mí por lo menos me parece que es muy bueno. Bien. Una cosa que quiero aclarar, ya que ha habido algunas referencias de mi querido amigo Eduardo con respecto a asuntos de la novela, quiero decir, es muy importante recordar que una cosa es el escritor de carne y hueso y otra es el yo que narra. El yo que narra puede ser disfrazado, a media, mucho, o puede estar hecho como de un collage de muchas personas que uno conoció. Y por lo tanto, el que narra, cuando en la novela hay un personaje que dice, yo estuve ahí cerca de él. Por cierto, el otro día me decía si yo había sido traductor de Honecker, el intérprete, no confundir. Claro, Eso es, el personaje efectivamente es el intérprete claro, de Honecker. claro. Pero sí, lo dije, a mí me tocó traducir 3 capítulos de una autobiografía de Honecker que se repartió entre chilenos que sabían alemán, que sabíamos alemán. Nos tuvieron, me acuerdo, esto es muy breve, cerca de una semana en una escuela sindical donde no podíamos salir y nos entregaron, repartieron, Alemania Oriental, entregaron los capítulos. A mí me tocó algo de las fábricas de química, la producción de gases químicos, gases industriales y cosas así. La parte al español. al Digamos. español, Claro. porque fue una
una empresa de un australiano, de un gran empresario australiano, que publicó las principales biografías de los líderes comunistas, autobiografías, que no estaban escritas por ellos, pero bueno, y por eso sí. Pero me tocó traducir esos 3 capítulos. Bueno, y esto te permite hacer esa descripción tan clara y nítida de la pega del traductor, ¿te fijas? Sí, por eso yo creo que uno siempre va a buscar algo, Así es. no es exacto, pero uno va a buscar algo que está dentro de uno, ¿no? Sí, pero la disciplina de mire, yo creo que todo esto funciona con una disciplina, como en cualquier otra actividad, el ser novelista. Pero tiene que haber, antes de eso, tiene que haber lo que llaman la inspiración, que como novelista no funciona mucho. En los poetas funciona más, con el respeto que merecen los poetas, porque de pronto sale un poeta y me dice, no funciona así, y tendría razón, porque cada uno produce y genera según su propia forma de ver el acto creativo. Pero sí, miren, con inspiración me refiero no a ese concepto, sino que me refiero a ideas que tienen que ver con algo que uno sabe que son como pequeñas semillas que obligan a que esto siga siendo atendido. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo tengo una novela que se llama Los amantes de Estocolmo, que parte con algo, y quiero decir que no me ha pasado a mí, pero es una idea de estas que yo les digo, que es una idea semilla. Y es un personaje que está en Estocolmo, ciudad que conozco bien porque viví allí, que de pronto está buscando una dirección a quien quiere llamar, y su señora se está duchando. Entonces, en lugar de preguntarle el teléfono de esas personas con las que quiere conversar, entra a la cartera de su señora para sacar la libreta. Estoy hablando de la época en que se usaba la libreta para apuntar. Abre la cartera de su señora, ella se está duchando y encuentra ropa íntima erótica dentro de esa cartera, que no tenía idea él. Entonces, se fijan, esa situación arroja de inmediato, pensémoslo bien, a este personaje, uno dice, o a encarar a la señora cuando sale del baño y decir, ¿qué es esto? O decide, la voy a seguir para comprobar qué pasa. Esa es la base de Los amantes de Estocolmo. Esa es una idea, hay muchas de otro tipo, que tú dices, esa es una idea como que va a reventar y genera muchas posibilidades. Pasiones griegas que le dejan una carta encima de la mesa a la mujer que dice, me voy. Me voy, claro. Y sí, Pasiones griegas está muy vinculada con esta. Una carta, de pronto se levanta en la mañana a hacer sus cosas este señor y se encuentra con una carta al lado del computador donde la señora le dice, me fui, claro. no es nada en contra tuyo, Claro. no es nada en contra de ti. No, don't take it personal. No Me eres tú, fui. soy yo. Y, y se va. Claro. Y entonces él ahí se empieza, imagínense, cuando en una situación ahí pasa lo que le pasa a todo hombre, ¿verdad? Que sí, ¿y qué pasó que no me di cuenta? ¿Cómo que no me di cuenta? Nunca escuché a mi mujer. ¿Qué me quiso decir? Y no. Entonces, son ideas, ¿se fijan? Que tienen una carga tan fuerte que obliga a quien se enfrenta a situación a investigar, pero que también, desde luego, despierta el interés de los demás. Porque si a uno le cuentan esto que yo les dije, de una amiga, de un amigo, usted va a decir, ¿qué hizo? Claro. Obviamente. Esa es la fuerza de la inspiración. Ahí uno sabe, estoy ante una idea que exige tratamiento. Pero no se trata solamente de la idea, se trata también de la disciplina. Yo trabajo todos los días y realmente todos los días comienzo a trabajar a las 6 de la mañana, pero en día, también todas las semanas, de los días feriados, de los sábados y domingos. Siempre lo hago, porque para mí, y como a todos los creadores, para mí es un placer. Yo digo, y me pagan por esto, me parece maravilloso, pero si no me pagaran ni un centavo, si mañana no hubiese ni un solo lector de mi obra, yo lo haría igual, porque me fascina manejar estos mundos ficticios. Y ha definido en el fondo mi vida, pero también curiosamente me ha llevado, porque soy un escritor y un novelista que no está solamente dedicado a escribir, sino que también tiene opinión. Y yo me gusta definirme así, soy un escritor con opinión política. Me ha llevado la escritura a asumir también cargos que tienen que ver con la política. Y está eso entonces, la disciplina, está la idea, pero también lo que uno ha leído.
para tener una idea, uno empieza a encontrar ciertas afinidades con ciertos escritores. Dependerá de cada uno. Y después uno se da cuenta, y es un momento que viene después, dice, pero donde me acomoda a mí escribir o cómo me acomoda, es así. Y al final uno descubre que eso es el estilo donde uno se siente bien y que tiene que ver con lo genuino. Porque todos, por esto cierro esto, nosotros de mi generación, los que empezamos a escribir muy temprano, queríamos escribir y escribimos en algún momento como García Márquez. Todos, lo pueden seguir. Y de pronto uno rompe, ¿ves? Rompe con el padre, digamos, que lo inspiró. Y es bueno que así sea y es importante que así sea. Y si que ustedes están escribiendo, piensen siempre en eso. No tengan miedo en un comienzo estar muy atados a un escritor o a un poeta, pero piensen que tienen que encontrarse ustedes mismos, porque como se dice, el estilo es la persona misma. Yo soy mi estilo y eso hay que defenderlo porque es lo único que vale al final. Porque escribir como alguien es mejor ir al original, ¿verdad? Pero además escribir como alguien es fingir, es representar una obra de teatro, digamos. Yo no soy yo, soy otra persona y no queda bien, nunca como la persona que escribe tal como lo estableció. Así que, bueno, eso es parte de la disciplina, es muy importante. La disciplina es crucial. Y también eh, ser capaz de dosificar la vida social. El escritor está hecho de mucha soledad y de mucho silencio y de mucha y también de conversación, y siempre es muy importante tener a un primer lector o lectora. En mi caso es mi señora, que tiene un ojo de la lógica fantástico y de una mirada me dice, pero esto no entra, no se entiende, no, hay algo que definir. Creo que eso es importantísimo, pero hay muchas otras. Es para dar una conferencia sobre lo que es abordar una obra o volverse escritor o poeta. Pero está bien, pero una muy buena sinopsis. Yo tengo una última pregunta para hacerte y después lo invito a que quien quiera hacer preguntas las haga. Vamos a tener unos minutos para eso también. Y que tiene que ver con algo que acabas de decir, que era medio inevitable, digamos, de cómo este novelista termina en la política y no de cualquier manera. Te toca ser canciller, ministro de Relaciones Exteriores, ni más ni menos, es un cargo muy importante en un país como Chile en un momento además muy difícil, ¿no? Un gobierno que prácticamente termina derrocado, de facto termina derrocado, la verdad. Se mantuvo probablemente hasta el final, se mantuvo hasta el final, digamos, lo ceremonial, pero un gobierno que perdió el poder en la mitad del camino, y a ti te tocó ser parte de ese gobierno, después te toca irte a España como embajador mirando desde allá la tragedia que ocurría acá, y me acuerdo que nosotros hablamos, estallido, pandemia, en fin, y me acuerdo yo me acuerdo cuando entraste a la política, digamos a la política, por así decirlo, incluso como ministro de Cultura antes, claro, yo te decía, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer para escribir, digamos? Y ahí era bueno para ti haber tenido este método, ¿no? De haber siempre escrito de madrugada, porque después tú podías escribir hasta las 9 y partir una jornada laboral sin ningún problema. Yo creo que en ese sentido eso fue una suerte que tuviste, pero danos una mirada, digamos, este escritor que de pronto le toca entrar a la política y no a cosas menores, sino a cosas realmente mayores. Mira, para mí hay dos personas que son muy admirables en este sentido. Uno es Jorge Semprún, notable, que además fue joven comunista también, fue un comunista, escritor, memorialista también, un novelista maravilloso, Jorge Semprún. Él estuvo en el campo de concentración de Buchenwald, ahí cerca de Weimar, y después se incorporó a la lucha contra, por la República, en contra de Franco, después como dirigente del Partido Comunista, y llega un momento, Jorge Semprún, lo recomiendo mucho que lo lean, es maravilloso, es tipo de una elegancia en su escritura. Eh, eh, Llega un momento en que
bueno, combate políticamente al franquismo y decide romper con el comunismo. Él deja de ser comunista porque cuando está haciendo la etapa de final, digamos, de lo que le queda a Franco, y deja de hacerlo porque ha conocido Europa del Este. Porque el apoyo que recibía como partido comunista ilegal en la clandestinidad, el partido de Semprún, el Partido Comunista de España, lo lleva a que tenga muchas reuniones secretas y clandestinas, entrando y saliendo clandestinamente de España, a, a países como Bulgaria, Rumanía, la Unión Soviética, que cualquiera que conoce más o menos eso y se imagina a alguien como Semprún sabe que va a terminar en una ruptura, porque no hay otra forma. Y él escribe también sobre esa ruptura. Para mí es un personaje valiosísimo. Después llegó a ser incluso, hablaba perfecto francés y español, ministro de Cultura de Francia, Jorge Semprún. Y tuve la suerte de conocerlo en Gijón un día. Yo no lo podía creer, porque para mí había sido una luz en un momento curioso. Yo había leído a Semprún que está completamente, sigue estando completamente prohibido en Cuba, porque alguien andaba con un libro de Semprún y que era alguien del poder cubano, que vivía fuera de Cuba, era diplomático, y le descubro ese libro y se lo pido. Me lo comí en una noche. Cuenta su historia. Y otra persona también formidable como escritor y que está también en la política, estuvo en la política, Mario Vargas Llosa. No. O sea, hay allí caminos que te indican, ¿verdad? Que se puede hacer las dos cosas, o que un novelista no necesariamente tiene que restringirse solamente a la ficción, sino que también puede o debe, hay momentos en que uno debe, llegar a la actividad, a lo que es lo político. Ahora, son dos cosas muy distintas. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, por lo que decía al comienzo. Uno está para marcar caminos y mostrar futuro, y otro está para plantear dudas, para trabajar en lo ambiguo. Las novelas siempre tienen algo de ambiguo. Tú mismo lo decías, estas relaciones amorosas, todo es ambiguo en la novela. Y recuerden que aquellas novelas o aquellos novelistas que se dedicaron en el mundo comunista a escribir novelas que eran dogmas políticos, esas novelas nadie se acuerda. No sabe nadie en el mundo quiénes eran los escritores. Millones de novelas escritas así, como afincadas y estructuradas para fundamentar una idea. Creo que de eso hay que aprender. Yo tuve una suerte enorme dentro de la gran tragedia de la pandemia mundial, de que en España se paralizó todo. Ustedes saben que España, después de Italia, fue el país más afectado en Europa, lejos, con la cantidad de muertos. En el caso concreto mío, yo tenía el embajador peruano, teníamos muy buena relación. Muere primero su chofer, después muere su cónsul general. Y nosotros en Barcelona tuvimos una persona muy afectada terriblemente también bueno, se paralizó el país. Y mi señora andaba en Chile en ese momento. Y yo, bueno, quedamos aislados, porque no había vuelos, ¿se acuerdan? Y yo dije, pues solo en la embajada no funcionaba nada, no funcionaba el Ministerio de Relaciones Exteriores, no funcionaba en España, no funcionaban las embajadas, no había cócteles, reuniones, nada. Solamente de vez en cuando algún llamado, pero la gente no estaba trabajando. Yo dije, aquí me voy a volver loco, voy a escribir una novela. Y escribí Demonio, que es una novela de Cayetano Brulé en medio del estallido, que estaba tan fresco todavía. Y tuve tiempo y lo escribí sin parar. Y lo escribí en muy poco tiempo, Demonio. Pero son dos cosas muy diferentes. Es muy difícil pasar de una a otra, por todo lo que yo he dicho. Pero ha valido. A ver, cuando tú tienes a tu país en una situación muy difícil como la que estamos enfrentando hoy, y escribes, y la escritura es lo que te hace más feliz, al mismo tiempo dices, ¿cuánto derecho tengo a darle un poco de la espalda a lo que está pasando en el país y dedicarme a la ficción? ¿Y cuánto derecho tengo a no escribir y dedicarme más a la cuestión política? Y es una tensión que no resuelve. Pero por ahí hay que intentarlo, sin desconocer la esencia de uno, pero sin desconocer también las responsabilidades que uno tiene. Y la convicción mía es que el hecho de haber dado un primer paso y
y fue por invitación del presidente Sebastián Piñera, en la política en términos concretos, implica que uno no puede decir, bueno, ya, hasta aquí llegué, y entonces está siempre atento. Pero es una situación no fácil, porque son dos mundos distintos. En todo caso, para cerrar esto, quiero decirles que podría hablar mucho, pero no, muy breve de esta persona. Cuando yo estaba de embajador en España y estaba ocurriendo en Chile el estallido, y después de eso, y estaba la pandemia, todo esto, a veces el presidente Sebastián Piñera me llamaba por teléfono, me llamó por teléfono, directo ahí al celular. A veces me trataba de usted, embajador, otras veces Roberto. Y yo les voy a contar que uno estaba como embajador de Chile bajoneado tremendamente. Porque cuando yo llego a España a representar a Chile, antes del estallido, Chile era para todos un país visto con mucha admiración, como algo especial. Cuando uno lo invitaban a participar era para que, con mucho cuidado, diera algunas lecciones. Y de la noche a la mañana, como yo se lo dije a los funcionarios de carrera de la embajada, ojo, porque se van a pasar quizás el resto de vida diplomática que tengan dando explicaciones por lo que pasó con Chile. Y cuando yo recibí estos llamados, y yo decía, chuta, el presidente allá metido en dos cosas tremendas, y con lo que pasó, uno tenía la impresión de que iba a ser muy difícil siempre la conversación. Y a mí siempre me asombró cuando llamaba, no sé cómo estaba su alma, los que estaban con él lo saben mejor, pero en la voz y en el mensaje era en completo comprometido, las tareas, exigiéndome cosas que tenía que hacer, pidiéndome estas otras cosas, y terminaba con un mensaje y que te vaya bien, embajador, adelante con la cosa. Y yo decía, colgaba y decía a mi señora, acabo de hablar con el presidente y yo creo que fallé. Yo debí haberle levantado el ánimo y él me ha terminado levantando el ánimo a mí a seguir adelante por esto que estamos haciendo acá en Chile, en España por Chile. Y eso está vinculado con esta, siempre va a estar esto, me voy y me refugio como novelista, puedo cerrar la puerta, puedo negarle espacio a mis novelas y va a ser un tránsito así, creo, hasta que, bueno, quién sabe cuánto, pero están presentes las dos almas, estas sí son dos almas sanas, diría yo, dos almas sanas dentro del escritor y vinculado con la política. Eso es lo que quería decir. Muy interesante. Ofrezco la palabra. Ahí hay una pregunta, dos preguntas. Ya, partamos por esa. ¿Así ha habido a vos nomás o...? Sí. Tomemos seguir en tres al tiro y así lo hacemos. Roberto, ¿podrías comentar sobre dos tópicos que están muy presentes en tus redes sociales? Me refiero a tu relación con la naturaleza y a tu apreciación por lo local, lo rural, el terruño. Bueno, aquí hay una segunda y una tercera. ¿Ah? ¿De una prefieres? Sí, tomamos dos. Ya, dos o tres. ¿Ya? Aquí está la segunda. Tengo un escritor sin lápiz. Gracias. Sí. Sí, Muchas gracias. sí. Y tres. Ya, natural. Sí, ya, listo, gracias. Naturaleza, lo rural. Sí. Hola, yo quería preguntarle si podía comentarnos un poco más sobre su proceso creativo. En particular, lo que me interesa es, sobre todo en la lectura de Detrás del Muro, el tema del espionaje está muy presente, por lo que comentaron acá, me doy cuenta que también es algo que caracterizó a las sociedades totalitarias. Y en ese sentido, en su proceso creativo, ¿usted incorpora algún escrito de sus vivencias de esa época, de cuando vivió en la Alemania Oriental, o todo este proceso es nuevo y ya lo hace con una perspectiva distinta de su vivencia? Buenísimo. ¿Y vamos a la tercera? Ya. ¿El señor? ¿Usted? ¿O no? No. Ah, entonces, Cristian.
¿Tú tenías una? Roberto, yo te quiero llevar a algo muy importante para ti, y yo creo que hoy día para todos nosotros, y es Cuba. Estamos viviendo un momento bien dramático en la coyuntura cubana, y me gustaría un poco tan amplio como decir cuál es tu reflexión hoy día, cuál es tu sentimiento hoy día. Tu primera novela nace en Cuba. Entonces, hay también hay en ti un proceso creativo pensando en Cuba. Como te dije a la entrada, yo me recuerdo muy bien cuando tú me empezaste a hablar del libro de Honecker. Entonces te hago esa pregunta, si se viene algo a propósito de Cuba, especialmente en este momento tan dramático. Sí. Sí. Joaquín y Eugenio, sí. Muy corto, lo voy a decir. Porque yo te preguntar algo parecido, no exactamente igual. Si es que hay diferencias importantes entre el comunismo real, digamos, de Alemania Oriental, y el comunismo latino, digamos, porque uno tiende a pensar, bueno, Cuba es un comunismo más relajado, es distinto, más simpático, pero ¿es igual en términos de libertades, de la vivencia interna, o es distinto? Eso. Está bueno. Y Eugenio, ya. Roberto, una pregunta que es más bien psicológica y también tiene que ver con la pregunta de si realmente uno tiene reconversiones o más bien una vuelta al origen, porque hay etapas en la vida en la cual uno tiene ciertas intuiciones de lo que parece justo, correcto, bueno, malo, y a lo largo de la vida uno puede abrazar ciertas cosas, ya ciertas ideologías, ciertas formas de pensar. Y no es que uno se reconvierta, sino que es una vuelta a esas intuiciones básicas. No sé qué piensas tú. Qué buena pregunta, excelente. Bien. Ustedes saben que cada una de estas preguntas da mínimamente para una columna larga o un buen ensayo, porque de verdad, voy a tratar de sintetizar. La primera pregunta, la naturaleza y lo rural. Para mí ha sido fantástico volver a una casa y una parcela que tenemos ahí de hace 35 años. Quiero decirle una sola cosa, esa casa, ¿cómo sería de seguro Chile? Siempre lo menciono. Esa casa estuvo vacía durante 33 años, porque vivíamos en Estados Unidos, en Alemania Occidental, pero cada verano volvíamos a Chile. Y para nuestros hijos, Ignacio y Jimena, era muy importante que mantuvieran el vínculo con Chile, aunque fuera esto es entre comillas, en verano, porque para ellos Chile, aunque nacieron en Alemania y viven fuera de Chile, Chile siempre fue verano, fruta, piscina, no hay clase. Y lo importante, el español me sirve porque me tengo que comunicar con primos y amigos. Eso fue clave. Todos los años veníamos a Chile, sagradamente, a pasar 3 semanas. Pero lo que quería decir era tan seguro Chile que llegaba un jardinero, atendía y se iba. No vivía ahí. Nunca se robaron ni siquiera un rastrillo. Impresionante aquello. Ahora todos estamos en todas partes llenos de alarmas y de muros y todo eso. Pero bueno, quiero decirles que escribiendo columnas en el Mercurio, que son las únicas, de Valparaíso, que son las únicas que estoy haciendo ahora, un día domingo, dije yo, aquí hay algo que quiero compartir con los lectores y que tiene que ver no con la política, pero tiene que ver con la política, pero no tiene que ver directamente con la política coyuntural. Y es empezar a escribir y a compartir mis experiencias con respecto a esa vida en un lugar como Olmué, donde mucha gente se retira a vivir con una vida muy rica, muy variada, de mucho desplazamiento por el mundo, y encuentra ahí una tranquilidad, no quiere vivir en ciudades grandes, o también gente muy joven que a través del teletrabajo ha optado por irse de las ciudades grandes y vivir en un lugar como ese. Les voy a contar que yo nunca en mi vida, salvo desde el kindergarten, los primeros años de colegio, he tenido tanta interacción, no por asunto de trabajo, sino que exclusivamente por el disfrute de la amistad, como en esta etapa de mi vida. Y le pasa a mi señora también. Y entonces es muy
muy importante aquello, y me di cuenta que en la medida que yo iba escribiendo de esto, había una reacción, pero que no pasaba con los análisis de tipo político, que escribían de inmediato, que buscaban comunicarse conmigo, mandarme mensajes. Qué importante era eso. Yo dije, es que hay algo que vivir en una situación como la que vivimos en Chile mata. Siempre me acuerdo de mi gran amigo Eberto Padilla, el poeta disidente cubano que murió en Estados Unidos, en el exilio, que me decía, lo peor de todo de la dictadura, y solamente tenía entonces 17, 18 años, ahora 65, es que es omnipresente. Y sus temas, y sus problemas, y sus crisis nos tienen a nosotros girando día y noche en torno a los problemas que tienen. No podemos pensar en otra cosa. ¿Dónde consigo comida? ¿Cómo consigo algo de carne? ¿Cómo consigo...? Y eso nos mata, mata el alma de los cubanos. Y yo dije, aquí esto no está pasando, guardando las distancias y las proporciones, algo que tiene que ver con eso. Y también empecé a reflexionar sobre la naturaleza, la importancia de, y lo digo en serio, a veces, el otro día una periodista me decía, pero no creía que tú fueras capaz de algo así. Yo dije, tremenda, tremendo lo que son los prejuicios. Y parecía muy enemiga de todos los prejuicios, pero se lo dije, porque ella pensaba que no podía ser, porque yo había sido canciller, no podía tener esas preocupaciones. No, el de estar cerca de la naturaleza, de sentir efectivamente esto de que los árboles están encima tuyo, las plantas están encima tuyo. Siempre aprendí a valorar esas palabras de mi madre que desde niño decía que a las plantas había que hablarles, que había que colocarles un lugar especial en la casa, que había que colocarles música. No es que viviera de eso, ella dedicada a eso, pero lo decía. Y yo como joven, como niño primero, crédulo, después como joven decía, bueno, yo me entraré en marxismo-leninismo, con esto no va. Y tenía toda la razón del mundo, porque yo ya sé y capto. Y me encuentro con mi señora diciendo, esa planta allí no le ha hecho bien ese lugar donde está. Sí, me dice, vamos a cambiarlo para acá. Y esta otra sí que me dio muy bien. Bueno, y los árboles. Y empezar realmente a valorar eso, la corteza de los árboles, de los troncos. Nunca había mirado en mi vida tiempo para mirar la corteza de los troncos de los espinos, que son una maravilla. La forma esta enrevesada de los espinos y que resisten tanto sin agua. Bueno, la llegada de los picaflores. Yo no sabía que teníamos picaflores pequeñitos en esa zona de Chile, por lo menos, y después llegan unos gigantes que son una maravilla, son los más grandes del mundo. Y pronto empiezas a pensar, ¿y qué flores los atraen? Y tenemos allí. Ahí plantamos y ahí llegan. Y tenemos también, pues ya ven que me entusiasmo, ¿no? Pero tenemos caquis allí, unos árboles de caquis. Y descubrimos que los picaflores, los pequeñitos, son maravillosos en torno a ellos, son locos por esos caquis. Entonces decidimos, los caquis que están en alta altura son nuestros, porque nos gustan mucho. Y los de ahí para arriba son de ellos. Oye, nos pasamos mirando, es maravilloso, las danzas de ellos. Alguien me había dicho, yo hice una apuesta aquí y allá, que no existe nunca dos picaflores en el mismo árbol, porque no se pueden, se pelean. Danza de picaflores ahí en torno al árbol. Bueno, ¿para qué decir? Y esa otra cosa de que uno se sienta cuando le vienen ganas, y que muchas veces, salir a mirar en la noche el cielo y aprender, no tenía idea yo de las constelaciones, de ubicarlas, saber dónde están. Toda esa cuestión es importantísima. O estar preocupado con la gente también por el agua, que no llega el agua, la lluvia, que eso, esta cosa. Entonces es una lección extraordinaria para mí y al compartirla veo la reacción de las personas. Y eso está en el alma de los chilenos. Yo lo siento. El alma de los chilenos está bien. Arreglemos estos temas porque esto no puede seguir así. Pero los que están en eso, y yo pienso sobre todo en los liberales, no se olviden de la dimensión humana, de que el ser humano es más allá de los datos, de las estadísticas, del análisis político. Está bien. Pero hay algo que no debemos perder nunca y ese vínculo con la naturaleza, con el ser humano, con los sentimientos. Si no, nos vamos por una ruta que es solamente lo cuantificable. Creo que es importante. Bueno, podría seguir hablando mucho, pero voy a pasar a la segunda pregunta. El proceso creativo detrás del muro, sí. A ver, un escritor incorpora elementos que son de su vida privada, de cosas que le han contado, de cosas que ha imaginado, de cosas que ha leído, de cosas que simplemente ha imaginado. Hagan una prueba como esta. Cuando viajen la próxima vez en avión o en tren, miren a algún pasajero que les resulte interesante por alguna razón, o varios, e imagínense a dónde va esa persona y por qué va. Y por qué es esa tristeza o esa seriedad que lleva, ¿qué significará? Y de pronto descubres que cada uno tiene un motivo distinto porque está en el avión.
Algunos serán de dolor, otros serán de un negocio que quiere hacer, otro de amor, otro que va a enterrar a alguien. Y es tremendo. Entonces, eso es importante, uno lo incorpora. No todo lo ha vivido, pero lo incorpora y vale. Tercera pregunta, 65 años. Yo con respecto, lo hizo la pregunta de Cristian, sí, uno como escritor va acumulando información, va acumulando impresiones, va acumulando ideas, pero llega un momento, y no lo puedes manejar, en que eso se desarrolla y se cristaliza en una de esas ideas, y yo decía ideas semilla, y que tú dices, no, aquí hay algo, una historia larga que probablemente va a ser una novela. Y empiezan ahí a aparecer personajes y situaciones que tú no te habías imaginado nunca en tu vida, con problemas que tampoco te habías imaginado, pero que van surgiendo en la medida en que vas escribiendo. Los alemanes tienen un dicho que dice, der Appetit kommt beim Essen, que es el hambre, el apetito viene mientras comes. Y el hambre por seguir escribiendo la novela, por escribir, viene cuando escribes. Y eso es impresionante. Así que sí, está presente. Y lo que me parece terrible, 65 años de dictadura. Es que no ha habido nada. Piensen en esto nomás porque las palabras están de más. Más de la mitad de la vida independiente de Cuba, políticamente, porque la obtuvo en 1902, más de la mitad ha vivido bajo el régimen de dos hermanos, Fidelito y Raulito, y todavía siguen. Y todavía vi el otro día, es que uno no puede, en el Mercurio, vi declaraciones en la prensa, en realidad en general, de que es una forma distinta de democracia, lo que estamos viendo en Cuba. Entonces dice, no, ya no puedo entrar a este debate, ya no se puede, porque esto ya, ¿qué es? Bueno. El cuarto punto, Alemania, diferencia entre Alemania democrática. Ah, sí, esto, de El Joaquín. comunismo alemán y el comunismo Sí. cubano, claro. Sí. Digamos que es un totalitarismo con carnaval y el otro un totalitarismo con desfiles muy de gorro rojo, de gorra roja. Alguien me dijo una vez que digamos, y después lo leí también, que no hay que olvidar la diferencia entre Alemania democrática y Cuba. Miren, quien formó el espionaje cubano fue un señor que se llama Markus Wolf, que era el jefe del espionaje alemán oriental. Markus Wolf. Él preparó los primeros cuadros del espionaje cubano. Por lo tanto, eso es un espionaje que tiene su tradición en el sentido alemana, de la Alemania oriental. Muy preciso, muy exacto. Y como alguien me decía, un cubano me decía, hace muchos años un cubano me decía, lo que pasa es que vivir en una sociedad del Caribe con una policía política que tiene formación kantiana de Kant es imposible, porque los tipos están en todas partes, se la saben todas. Entonces, lo que en Alemania oriental era una sola línea, un solo color en todo, la eficiencia alemana reducida por el socialismo, la seriedad, la puntualidad alemana afectada también porque los trenes no llegaban a la hora, en fin, todas estas cosas estaban dentro de la lógica del socialismo y del comunismo alemán oriental. Pensemos además que Carlos Marx, que fue el que inventó esta idea de que las fábricas debían ser estatales en el fondo, y claro, era alemán, no tenía idea de cómo podía resultar. Pensaba que podía resultar en Alemania porque conocía a los alemanes, pero no conocía al Caribe ni a América Latina, como para pensar que pudieran funcionar en alguna medida. Y lo cierto es que funcionaron como en ningún otro país comunista. Las fábricas, las empresas, la economía alemana oriental. Era el país más próspero del mundo comunista europeo oriental, bueno, el mundo comunista. Y eso, desde luego, comparado con cualquier país de Occidente europeo, era una pobre, lamentable economía. Pero sí hay una diferencia sustantiva entre ese socialismo cubano con el socialismo germano oriental. Yo en Nunca Volveré a Berlín aparece Honecker hablando en sus momentos más ya, digamos, finales, está febril,
Y esto es real. Para que tengan una idea. Y en la novela yo lo trastoco un poco. Fidel Castro, para congraciarse con Alemania Oriental en su primer viaje a Alemania Oriental, ya que Alemania Oriental le entregaba tanta ayuda económica y de dinero, a él no se le ocurre nada mejor que regalarle una playa, que era prácticamente una isla, a Honecker, cuando llega a Berlín Oriental. Lo que era una maravilla y maravillosa idea en el Caribe, que Fidel Castro representa, usted va a poder mandar a sus obreros y campesinos que obtienen los mejores resultados de la producción allí cada año y van a poder disfrutar, van a ser todos comunistas de por vida agradecidos. Y el alemán oriental, Honecker, cuando recibe eso, nunca firmó nada, porque su preocupación era otra, es decir, ¿cómo hago yo para financiar una playa que queda a 12.000 kilómetros de distancia? ¿Cómo llevo a los obreros estos para allá? ¿Cómo hago para que si los llevo para allá en barco no se me bajen y se vayan nadando a las islas del Caribe? Entonces, ¿se fijan? Esto era Castro, feliz. Y lo tengo en una conversación a Fidel Castro con Honecker en esta novela, que es febril de Honecker, donde siguen discutiendo eso, porque Castro se siente completamente decepcionado de la falta de respuesta de él. ¿Cómo es posible que no aceptes esto? Y el otro tipo está acá pensando en términos económicos, el fracaso total y político, en fin. Y la última pregunta es, qué buena esa pregunta también, ¿eh? La reconversión. Sí, es muy interesante. Yo he pensado lo siguiente, porque yo siempre he hablado de que sufro una conversión. A Mauricio Rojas le pasó lo mismo. Hay otros también que están escribiendo. Es interesante lo que viene. Del comunismo a ser un liberal. De haber sido un joven comunista a ser un liberal. Pero si escarbo un poco, y lo he mencionado antes, yo crecí en un hogar donde mi madre era católica conservadora. Y el comunismo para ella era ya, no, cuando supo y se enteró, yo le dije que yo era joven comunista, sufrió mucho y me arrepentiré siempre del dolor que le causé. Pero allí en ese hogar crecí yo con mi madre católica conservadora y mi padre, que toda su vida fue un masón socialdemócrata avant la lettre, diría yo. Y en ese hogar nunca hubo una discusión de tipo religioso, ideológico, cultural, entre las dos posiciones de mi padre y mi madre. Lo que aprendí allí, y por eso es interesante lo que me plantea, es que se podía respetar, que pese a la diferencia era absolutamente posible vivir armónicamente. Y nunca una discusión sobre eso. Había un respeto mutuo por las dos posiciones. Y yo eso me lo pregunté muchas veces, ¿cómo es posible que teniendo esa escuela en el hogar, hayas abrazado esta causa cuando vivía en Cuba? Sí, hayas abrazado esta causa que mi madre, que no era una gran lectora, pero sabía mucho de la vida, la tenía clarísima. Hay un libro mío que yo se lo dedico a mi madre, por eso, por esa capacidad que tuvo, no solamente de a tiempo ver lo que era lo que había que ver, la realidad de que esto era totalitario, sino que además la sabiduría de ella de no nunca condenarme por nada de eso y entregarme solamente comprensión. Un ejercicio fantástico. Así que con esas palabras quiero cerrar. De reconocimiento al hogar de mis padres, que nos ofrecieron a mi hermana y a mí, y esa escuela que no escuché, pero que después la valoré, después teniendo la experiencia que tuve en Cuba y en la Alemania Oriental. Muchas gracias. Bueno, Roberto, muchas gracias.